tardes. Bueno, tal cual lo habíamos anunciado, tenemos a nuestro ilustre acá invitado, el doctor Mariano Federico Ana, que yo creo que como forma de presentación, que resulta algo bastante importante y me parece distinguido, hacerles conocer que es desde hace varios años el asesor tributario del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia y por lo tanto de todos nosotros. Lo digo porque no por algo lo hemos elegido y realmente después les va a explicar en algunos casos judiciales que ya tuvimos que realmente nos ha ido bien con su guía y con su consejo. Bueno, el doctor tiene una sólida formación académica, si mal no leo acá, Escribano también, especialista en Derecho Tributario de hace muchos años, desde la Universidad Austral. Ha realizado una cantidad de seminarios y cursos en el Colegio de Abogados de La Plata, que creo que también te une alguna vinculación con el Colegio de La Plata. También. El Instituto de Derecho Tributario. El Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de La Plata. Ha intervenido también en el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, ha realizado diferentes jornadas y dictado cursos, en la Cámara de Sociedades Anónimas de la Provincia de Buenos Aires, ha publicado distintos artículos justamente sobre el tema de las deudas tributarias en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, otros sobre retenciones sobre cheques y marcha atrás solo aparente. Y ha asesorado a empresas como Aeropuertos Argentinos 2000, Compañía de Alimentos Faro, Comercializadora Morres, Fecliva, Grupo Farallón Desarrollo Inmobiliario, Hotel Posta Carretas, Coinsa, Grupo Macarone, Ricardo Peiretti y Roblio. Y entre otros méritos es auxiliar adscrito de la materia Finanzas y Derecho Financiero desde el 2012, ayudante de cátedra de Derecho Comercial 2, donde la titular es la doctora Patricia Ferrer, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, y ayudante de cátedra también en Finanzas y Derecho Financiero, bajo la titularidad del doctor Rubén Deguer. Y es también miembro adherente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Doctor Ana, ante todo el agradecimiento y bueno, lo dejo con los colegas. Vamos a aburrirnos un poco entonces. ¿Me escuchan bien todos? ¿O es por ahí imprescindible que use el micrófono? Yo por ahí para moverme más fácil. Si no, tengo que tenerlo allá. ¿A qué le dicen? Bueno, ¿me escuchan? Bien. Primero, una rápida encuesta demográfica. Supongo que por el ámbito somos todos abogados. No hay ningún otro profesional. ¿Hay uno en el Poder Judicial o en ARBA? Nadie, todos abogados libres. ¿ARBA? No, pues sí. Bien. Bueno, no hay nadie del enemigo entonces. Bueno, bastante concurrida el tema. Va a ser un poco aburrido hasta que lleguemos a la parte más conflictiva. La intención de esta breve jornada es darle un pantallazo del impuesto, de cómo está estructurado hoy en día, que ha sido modificado bastante desde que entró en vigencia, verlo lo más pormenorizado posible, sin hacer un estudio muy profundo, pero sí tratar de ver todos los aspectos del impuesto, que se extiende un poco más allá de lo que usualmente apuntan todos, que es el impuesto a la herencia. Al final de todo eso, vamos a ver unos casos prácticos, inéditos, de hasta dónde llega la aplicación del impuesto, y ya sea lo último o en cualquier parte del desarrollo, cualquier duda que tengan, cualquier caso que les haya suscitado, cualquier pregunta que tengan, la vamos viendo. ¿Sí? Bien, para ponernos en autos, vamos a ver el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, famosamente conocido en la calle como el impuesto a la herencia. Pero como les decía también, por el título que tiene, alcanza un montón de hechos más, aparte de la herencia misma, sino que también comprende a los actos entre vivos, siempre que sean una transmisión a título gratuito. Regulación de este impuesto está primordialmente establecida en el Código Fiscal, artículos 306 en adelante. Tengan
precaución de, si tienen que buscarlo o quieren seguirlo, de que hay un código fiscal actualizado al 2011, un nuevo texto ordenado, en el cual se incorporaron todas las modificaciones que se hacen año a año. Así que si tiene algún texto antiguo, va a cambiar la numeración. Bien, algunos conceptos preliminares, para los que no recuerdan mucho la materia impositiva. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta cuando analicemos el impuesto, punto por punto? Primero, el concepto de hecho imponible. ¿Sí? ¿Qué era esto del hecho imponible? No voy a admitir que dije esto acá, pero para asimilarlo a algo más común es igual al hecho punible del derecho penal. ¿Sí? El hecho imponible en el derecho tributario va a ser las circunstancias, hechos, actos, estados de hecho, cualquiera de estos actos que la ley expresamente enumere y que de configurarse en la realidad respecto de un sujeto va a dar nacimiento a la obligación tributaria. Y va a dar nacimiento a la obligación tributaria principalmente de pago del impuesto, pero también un sinnúmero de obligaciones conexas, como se le suelen denominar, obligaciones accesorias o secundarias, que hoy en día tienen tanta importancia como la obligación de pago. Y estos son un conjunto de obligaciones formales que debe cumplir el contribuyente o los demás responsables, y que si no lo hace tiene penalidades cuya cuantía puede ascender a lo mismo que el impuesto. ¿Sí? Básicamente en este impuesto va a ser la presentación de una declaración jurada para el contribuyente. Hay otros sujetos responsables también, como los escribanos, funcionarios judiciales, que tienen que cumplir una función de contralor del impuesto y en caso de no hacerlo también pueden estar sujetos a penalidades económicas. Otro punto que vamos a tener en cuenta al analizarlo es el principio de legalidad, que en materia tributaria también tiene recepción constitucional y funciona de la misma manera que el derecho penal. Todo hecho imponible, todo impuesto creado debe estar previamente establecido por ley, de manera expresa, concreto, descripción del hecho imponible, caso por caso, en el cual va a dar nacimiento a la obligación de pago. Todo lo que no esté en la ley va a quedar fuera del ámbito del impuesto y no va a dar lugar al pago. ¿Sí? Y esto lo vamos a tener que también tener en cuenta con el principio de retroactividad de la ley tributaria. Y acá sí nos vamos a separar de lo que es la ley penal, porque no hay nada en la Constitución, ni nacional ni provincial, que establezca la irretroactividad de la ley tributaria, a diferencia de lo que pasa en el derecho penal. ¿Y por qué va a ser importante esto en este impuesto? Porque el impuesto nació ya en el 2010 y a lo sucesivo del 2010 hasta la fecha ha recibido muchas modificaciones en cuestiones esenciales del derecho imponible y en cuestiones accesorias. Hay que ver después, a la luz de estos principios de irretroactividad y de legalidad, de ver cómo se aplican o no para las situaciones ya creadas, ya nacidas o los hechos a nacer. Bien. ¿Dónde encontramos la regulación del impuesto en particular? En la provincia de Buenos Aires, el régimen tributario está estructurado de la siguiente manera. Primero, si se quiere, una especie de pirámide normativa, más allá de las nociones genéticas que tiene la Constitución Nacional. Sí vamos a tener el impuesto en sí previsto en la Ley de Coparticipación Federal. ¿Sí? Es una ley convenio que se celebra entre la Nación, todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por expresa manda constitucional después de la reforma del 94. Y lo que hace esta ley es coordinar las facultades tributarias de la Nación y las provincias entre sí. Constitucionaliza un régimen de coparticipación de impuestos nacionales, y para evitar la doble o múltiple imposición que se puede dar porque la Nación y las provincias establezcan impuestos similares, lo que hace la ley de coparticipación es establecer una prohibición para las provincias y para los municipios que dependan de las provincias de establecer impuestos que sean análogos a los nacionales coparticipados en esa ley. ¿Sí? Ahora, el problema que pasa acá es que desde que nació el Estado argentino hasta la fecha, cada vez ha sido mayor la necesidad de recaudar, cada vez se han agregado más impuestos. Y estos impuestos, como decía Harach, que tiene que estar definido el hecho imponible, es como si fuera un frasco en el que vamos metiendo pelotas, de tamaño grande al principio, y esos son los hechos imponibles.
Y después vamos poniendo pelotas más chiquitas y más chiquitas y más chiquitas, que son hechos imponibles nuevos, impuestos nuevos. En algún momento ese frasco se llena. ¿Sí? Eso es lo que pasa actualmente con el sistema tributario global. Entonces la ley de coparticipación establece impuestos nacionales que van a ser recaudados en Estado por la nación. Y le va a establecer la provisión a las provincias de que establezcan impuestos similares. Pero va a ser la excepción con determinados impuestos, que son el impuesto sobre los ingresos brutos, impuesto de sellos, automotores, inmobiliario, y dice, solamente lo enumera la ley de coparticipación, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Con ese nombre lo enumera. Y esto reténganlo en la cabeza porque vamos a ver que es importante para una trampita que hay escondida en la ley, en el Código Fiscal Provincial. Si seguimos, el régimen del impuesto está establecido en el Código Fiscal, ya vimos los artículos, y es en donde hoy lo van a encontrar regulado. Si es que van a buscar un poco más atrás, van a ver que el impuesto no nació en el Código Fiscal, sino en la Ley de Educación Provincial. Ahí, en esta ley, había un sistema de financiamiento de la educación, sistema educativo provincial, y se previó, entre otras cuestiones, el restablecimiento de este impuesto. Luego, en el 2010 y 2011, se normatiza mediante leyes formales y se incorpora el Código Fiscal con toda la normación que lo conocemos actualmente. Pero lo que por ahí no se le da mucha atención es a que también existe un decreto reglamentario del Código Fiscal, pero específicamente para este impuesto. Hay 3 decretos reglamentarios del Código Fiscal. Uno que reglamenta la parte general del Código Fiscal, otro la parte especial de los impuestos, y uno tercero que es el decreto 63 del 2011, que reglamenta lo concerniente al impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Además de eso, lo vamos a tener que complementar con las diversas leyes impositivas que se sancionan año a año. En el Código Fiscal vamos a encontrar la regulación de la parte general, quiénes son los sujetos, penalidades, sanciones, pago, liquidación, los impuestos en particular, pero cuánto se debe pagar, en definitiva lo vamos a tener que complementar con las leyes impositivas que año a año se sancionan. Más o menos en noviembre, diciembre de cada año se sanciona la ley impositiva para el año siguiente. Estas leyes impositivas, en principio, la intención era que regularan cuestiones de cuantía y de sumas que año a año hay que ir actualizando. Alícuotas, mínimos, topes, bases. Pero como todo pasa acá, en la ley impositiva, que tipo una ley ómnibus que sale los fines de diciembre, se hacen modificaciones en el Código Fiscal, se crean impuestos nuevos. Con lo cual, año a año hay modificaciones y cada 2 o 3 años se hace un nuevo texto ordenado del Código Fiscal y es lo que suele suceder. En la ley impositiva, ¿qué vamos a encontrar respecto del impuesto? Principalmente, más allá de las modificaciones que se pueden introducir vía la ley impositiva, lo que vamos a encontrar son las alícuotas. ¿Sí? Últimamente, en los últimos 2 años, se han mantenido las mismas alícuotas. Y además de eso, lo que vamos a encontrar que se va modificando año a año es el mínimo no imponible del impuesto. Lo van a regular vía ley impositiva. Y las otras cuestiones relativas al impuesto que están reguladas en la ley impositiva son los diversos topes o montos mínimos o máximos que prevé el Código Fiscal y que remite la ley impositiva. ¿Sí? Por último, esto tiene que complementar con la famosa disposición normativa B1 del 2004. Es unos 3 o 4 veces la extensión del Código Fiscal, es otro código aparte. Hace toda la pormenorización de cómo se administra ese recaudo, se regulan los impuestos. Hay, en lo referente al impuesto de transmisión gratuita, 2 artículos al final de la disposición, que son los que establece el deber y la obligación de los magistrados y demás funcionarios de ser el controlador judicial del impuesto. Es importante saber que está acá en conexión con la resolución normativa 22 del 2013, que también regula lo concerniente a la obligación de los escribanos, funcionarios y magistrados judiciales del deber de controlador del impuesto, que después lo vamos a ver pormenorizadamente. Pero tengan en cuenta que esta obligación que les impone a estos funcionarios viene dado por un acto administrativo de alcance general y que en ciertos aspectos modifica el Código Procesal Civil y Comercial. Así que ante alguna cuestión que tenga algún magistrado olvidadizo, o sea, que tenga algún reclamo, tenganlo a mano para defenderse. Bien, terminamos este pantallazo y arrancamos con el impuesto. Someramente lo que tenemos que decir es que cuando se estableció el impuesto, allá en el 2011,
no se creó un nuevo impuesto, sino que se restableció un viejo régimen que ya existía y que se derogó allá por el último gobierno de facto, supuestamente a pedido de Martínez de Hoz, por alguna gran sucesión que tuvo y quiso evitarla. Y digo esto porque ahora casualmente en el 2011 también hubo otro movimiento parecido en manos del gobierno democrático, pero hay una exención general de todas las obligaciones adeudadas para un caso particular, pero tenganlo en cuenta para echarle mano a cualquiera que sea. ¿Qué se aducía cuando se restableció el impuesto? Principalmente hacían cita de Warren Buffett, este multimillonario estadounidense, que allá también se quiso derogar lo que llaman el estate tax, que es el mismo impuesto en Estados Unidos, que es un impuesto que cobran los estados y que grava la herencia. Y él decía que no puede concebirse que un estado aliente a la concentración de la riqueza, ¿sí? Que lo que debe hacer es que cada generación se valga de sus propios recursos y sus propios esfuerzos para procurarse su riqueza, sino que transmitiéndose la riqueza de generación en generación se desincentiva el trabajo, la creatividad y demás. Estos mismos argumentos son los que citan en el restablecimiento del impuesto en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que dice que bueno, de alguna manera se está haciendo la redistribución de la riqueza al impedir, en cierta manera, que las grandes concentraciones de riquezas pasen de padres a hijos y no tengan un incentivo o una zanahoria por la cual correr. Eso ligado a la excusa de que el Estado debe otorgar seguridad a las relaciones jurídicas, en este caso las transmisiones gratuitas, y que todo eso tiene un costo para el Estado y debe financiarlo de alguna manera. Para eso restableció el impuesto. Obviamente son cuestiones dogmáticas. ¿Para qué se restableció? Por necesidades cada vez más imperiosas de recaudación. Gasto público creciente, allá en el 2011 y 2012 principalmente, se echó mano este impuesto en conjunto con el aumento de tasas alícuotas y bases imponibles de los restantes impuestos. Y en definitiva, volvemos a tener otro impuesto más. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora, nuevamente, el impuesto de transmisión gratuita de bienes va a trabajar en conjunto con el impuesto de sellos. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier acto de transmisión de bienes, de circulación de riqueza, va a estar grabado o por uno o por otro impuesto. ¿Sí? Si es a título oneroso, el acto que transmite bienes va a ser alcanzado por sellos. Si es a título gratuito, va a ser alcanzado por este impuesto. Antes no pasaba eso, antes solamente pagaban impuestos los actos a título oneroso. Muchas veces se disfrazaba y una donación, ¿no? Y para evitar el pago del impuesto de sellos. O se hacían donaciones como anticipo de herencia para evitar el proceso sucesorio, los gastos sucesorios. Hoy en día todo eso va a estar alcanzado por este impuesto. Al punto tal que vamos a ver después, que hay una serie de presunciones de hechos grabados a título oneroso. Es decir, aquel que se le ocurriera ahora disfrazar un acto a título gratuito de un acto a título oneroso, la ley va a presumir que se trata de un acto a título gratuito. Eso en principio hoy en día perdió un poco de relevancia porque como vamos a ver después, las alícuotas en las cuales empieza el impuesto de sellos y el impuesto a la transmisión gratuita de bienes son las mismas. Es decir que por un mismo acto, si lo hace a título gratuito, paga el 4 por 1000, el 4%, si lo hace por sellos, paga el 40 por 1000, que es lo mismo. Va a variar cuando ambas partes como contratantes son más alejadas en la relación de parentesco. Ahí sí la alícuota se agrava muchísimo. Y ahí sí donde va a tener importancia conocer bien estas presunciones para no errarle. Como dijimos, la ley de coparticipación federal y el hecho en vistazo regula todos los impuestos que pueden establecer las provincias. En particular el impuesto de sellos, el impuesto a los ingresos brutos, inmobiliario y automotor. Y sobre estos impuestos hace un análisis detallado de cómo debe ser, cómo debe cobrarse, cómo se pueden elegir los anticipos, qué hechos imponibles, qué materia puede grabar. Pero del impuesto de transmisión gratuita de bienes no dice nada, salvo que lo menciona por su nombre para permitirle a las provincias establecerlo. En principio no lo dice porque no tiene mayor importancia, es decir, un impuesto de transmisión gratuita de bienes. ¿Qué más se puede pensar, que se puede inventar sobre eso? Pero bien, este defecto que tiene la ley de coparticipación en alguna manera es aprovechado por la provincia para tratar de captar más recaudación mediante un pequeño truquito que hace y que vamos a ver a continuación. Si empezamos a analizar el impuesto en sí, ¿cómo está previsto en el Código Fiscal?
El artículo 306 lo establece como todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda o afecte uno o más bienes situados en la provincia y o beneficie a personas físicas o jurídicas con domicilio en la misma. Y acá es lo que tiene que prestar especial atención. Acá ya no se habla de la transmisión gratuita como eje central del impuesto. Se apunta al aumento de riqueza. En sí, deja de ser un impuesto real para ser un impuesto personal. No está grabando al acto o al bien transmitido, sino al enriquecimiento que recibe el beneficiario. En principio puede parecer justo, decir, bueno, está bien, grábame solamente en la porción que me enriquezco. Pero no, esto es una trampa pequeña, quizás legal o no, alguien la podrá cuestionar, para tratar de captar más hechos imponibles aún fuera de la provincia. Ustedes capaz que recuerdan que por allá por el 2006, de la mano de Montoya, que fue bastante creativo en estas cuestiones, se estableció un adicional sobre el impuesto inmobiliario. ¿Sí? ¿En qué consistía esta adicional brevemente? Que aquellos ciudadanos o domiciliados en la provincia que tuvieran bienes en la provincia iban a pagar un adicional sobre los bienes de la provincia, pero en el cual se le iban a computar los valores de los bienes que tuvieran fuera de la provincia. Es decir, Montoya no podía cobrar el inmobiliario por un bien que tenía un residente en la provincia de Buenos Aires, por un bien que estuviera en La Pampa. Pero mediante esto lo hizo, diciendo que no era que se cobraba por ese bien, sino que se le computaba el valor a lo que estaba en la provincia. Un rebusque para que no más se pueda. Esto es bastante parecido. ¿Por qué?